Brote del virus del Zika. La razón por la que el Zika fue un problema tan grande no fue por lo que le hacía a una persona, sino por lo que causaba en aquellos que aún no habían nacido. El virus, transmitido principalmente por el mosquito Aedes, también podía ser transmitido de madre a hijo durante el embarazo, lo que llevaba a graves defectos de nacimiento y problemas de desarrollo en los bebés. En el punto álgido del brote de Zika en 2015 a 2016, se estableció una alarmante asociación con un aumento significativo en los casos de defectos congénitos, particularmente microcefalia en recién nacidos. En Brasil, la zona más afectada por el brote, se reportó un aumento sin precedentes en el número de bebés nacidos con cabezas anormalmente pequeñas y daño cerebral, lo que provocó pánico generalizado entre las futuras madres y el público en general. Imágenes de bebés con microcefalia, una condición asociada con el desarrollo incompleto del cerebro, inundaron los medios de comunicación, amplificando los temores y la ansiedad en torno al brote. La incertidumbre sobre las consecuencias a largo plazo de la infección por el virus del Zika, junto con la falta de una vacuna o tratamiento eficaz en ese momento, alimentaron un sentimiento de impotencia y vulnerabilidad. Se aconsejó a las mujeres embarazadas tomar precauciones extremas, como evitar viajar a áreas afectadas, usar repelentes de insectos y emplear medidas para prevenir las picaduras de mosquitos. El hecho de que el mosquito Aedes fuera tan común en estas áreas empeoró aún más el brote de Zika. Síndrome respiratorio de Oriente Medio. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, por sus siglas en inglés, fue una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus novedoso, identificado por primera vez en Arabia Saudita en 2012. Al igual que en cualquier otra parte del mundo, la gente de Arabia Saudita tenía una relación cercana con los animales de su elección, los camellos. Arabia Saudita es principalmente un desierto, y el camello es uno de los pocos animales en el mundo diseñados para el desierto, de un solo animal. Las personas que viven aquí podían obtener transporte, carne y leche. Debido a este contacto cercano durante periodos prolongados, bastaba con una sola mutación para que el virus encontrara la oportunidad perfecta de pasar del animal al ser humano. En la mayoría de los casos, los síntomas eran similares a los de una fuerte gripe. Sin embargo, en casos graves, la infección podía progresar rápidamente a neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA, en el cual se produce una inflamación generalizada de los pulmones, lo que dificulta la respiración. En el SDRA, los pequeños sacos de aire en los pulmones, llamados alvéolos, se llenan de líquido, dificultando que el oxígeno llegue al torrente sanguíneo y privando de oxígeno a los órganos vitales. El MERS era particularmente peligroso para ciertos individuos debido a su alta tasa de letalidad. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la tasa de letalidad estimada para el MERS era de aproximadamente el 35%, significativamente más alta que la de otras enfermedades respiratorias como la influenza o incluso el brote de SARS en 2003. Los ancianos, las personas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer o enfermedades pulmonares crónicas, y aquellas con sistemas inmunológicos comprometidos, eran quienes tenían mayor riesgo de sufrir complicaciones graves y morir a causa del MERS. Entre abril de 2012 y noviembre de 2019, la OMS reportó un total de 2.519 casos de MERS confirmados en laboratorio, incluidos 866 muertes asociadas, lo que representa una tasa de letalidad de aproximadamente el 34.3%. SARS. El SARS, síndrome respiratorio agudo severo, surgió a finales de 2002 en la provincia de Guangdong, en China. Fue una cepa de virus desconocida hasta entonces que se propagó rápidamente a través del contacto humano cercano. Para nuestros propósitos, un hombre en la provincia de Guangdong, a quien llamaremos Paciente X, sería uno de los primeros en despertarse una mañana sintiéndose inusualmente agotado y febril. Lo atribuyó a un resfriado común, pero a medida que avanzaba el día, comenzó a experimentar una tos seca persistente y una sensación de opresión en el pecho. Al principio pensó que podría ser gripe, pero los síntomas se volvieron más severos, dificultándole cada vez más la respiración. En los días siguientes, la condición del hombre se deterioró rápidamente. Desarrolló fiebre alta, dolores corporales y una tos profunda y seca que lo dejaba sin aliento. Preocupada, su familia lo llevó al hospital, donde los médicos se encontraron desconcertados ante su creciente dificultad respiratoria. A medida que más casos con síntomas similares comenzaron a aparecer en la región, los trabajadores de la salud se dieron cuenta de que estaban enfrentando una nueva y potencialmente mortal enfermedad respiratoria. La condición del hombre continuó empeorando y necesitó oxígeno suplementario para poder respirar. Las radiografías de tórax revelaron infiltrados similares a neumonía en sus pulmones, y el personal médico luchó por manejar su estado de rápido deterioro. A pesar de recibir la mejor atención disponible, el cuerpo del hombre no pudo superar la insuficiencia respiratoria severa causada por este nuevo virus. El brote de SARS se propagó rápidamente a varios países, principalmente a través de viajes internacionales. Para cuando fue contenido en julio de 2003, había afectado a 26 países en múltiples continentes. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la epidemia de SARS resultó en 8.096 casos confirmados,
y 774 muertes a nivel mundial, con una tasa de letalidad de aproximadamente el 9.6%. Brote de ébola. En el punto más alto de la pandemia de ébola, casi todo el mundo estaba paranoico debido a la naturaleza aterradora y aparentemente incontrolable del brote. Una enfermedad que podía hacer que las víctimas sangraran por cada orificio de su cuerpo y causara un dolor insoportable. Era todo lo que se hablaba en las noticias. Las imágenes e historias que surgían desde el epicentro del brote en África Occidental mostraban instalaciones de salud desbordadas, trabajadores de la salud infectándose y cuerpos acumulándose a medida que el virus seguía cobrando más vidas, con la mayoría del público recibiendo información errónea sobre cómo la enfermedad podía afectar incluso a los trabajadores de la salud que usaban trajes completos de protección. La paranoia alcanzó niveles sin precedentes. La Organización Mundial de la Salud anunció que el brote de ébola en África Occidental había resultado en un total de 28.616 casos reportados y 11.310 muertes en los 3 países afectados. Se cree que el brote comenzó en diciembre de 2003 en Guinea, donde se reportaron los primeros casos de la mortal enfermedad del virus del ébola. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2014 que el brote fue reconocido oficialmente y, para ese momento, el virus ya se había propagado a los países vecinos de Liberia y Sierra Leona. Los síntomas iniciales del ébola incluían fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, debilidad, fatiga, diarrea, vómitos, dolor abdominal y hemorragias o moretones inexplicables. Estos síntomas suelen aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición al virus. A medida que la enfermedad avanza, si eras parte del desafortunado 35% que contrajo la cepa más virulenta, podrías experimentar el peor síntoma: sangrado por todas partes. Podría comenzar de manera sutil, con un goteo de sangre por la nariz o un ligero tinte rojo en el vómito, pero pronto podría ser de todas partes: las encías, los ojos, incluso de lugares inesperados. Y lo peor es que, incluso si sobrevivías a la enfermedad, solo serías parcialmente inmune a esa cepa particular del ébola, y aún tendrías que preocuparte por las otras 5 cepas. Sin embargo, con la introducción de vacunas, los casos de ébola pronto comenzaron a disminuir y los brotes eventualmente se detuvieron. Fiebre amarilla. En 2015, hombres y mujeres en toda la República Democrática del Congo, RDC, y Angola comenzaron a experimentar altas fiebres, escalofríos y fuertes dolores de cabeza. La mayoría de ellos lo desestimó como una gripe común que suele aparecer en esa época, ya que era temporada de lluvias. Sin embargo, a medida que pasaban los días, sus condiciones se deterioraron rápidamente, y algunos desarrollaron ictericia, un signo distintivo de la fiebre amarilla. Cuando los pacientes llegaron a los hospitales en las regiones afectadas, el personal médico se vio abrumado por la afluencia de personas que mostraban los síntomas clásicos de la fiebre amarilla: fiebre alta, náuseas, vómitos y el inconfundible color amarillento en la piel y los ojos. Las instalaciones de salud, especialmente en áreas remotas, lucharon por hacer frente al aumento de pacientes, muchos de los cuales requerían cuidados intensivos y tratamiento de apoyo. La falta de tratamientos antivirales específicos para la fiebre amarilla complicaría aún más los esfuerzos para controlar el brote. A medida que el virus se propagaba rápidamente a través de las fronteras, facilitado por el movimiento de personas y la presencia del mosquito portador, las autoridades sanitarias de la RDC y Angola se apresuraron a implementar campañas de vacunación de emergencia. Sin embargo, el suministro global limitado de vacunas contra la fiebre amarilla representaría un desafío significativo, dejando a muchas comunidades vulnerables al brote. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones internacionales y los trabajadores humanitarios para apoyar a los países afectados, el brote continuó cobrando un alto precio. Para cuando se logró controlar, el brote de fiebre amarilla de 2016 en la RDC y Angola resultó en 965 casos confirmados y 137 muertes, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Gripe porcina. La gripe porcina comenzó a principios de 2009 y se propagó rápidamente por todo el mundo. Era una nueva cepa del virus de la influenza que combinaba genes de los virus de la influenza humana, porcina y aviar. La epidemia recibió su nombre debido a la teoría de que la cepa provenía del contacto cercano con cerdos en México, ya que los cerdos suelen ser conocidos como animales sucios que, con frecuencia, no se caracterizan por tener buenos hábitos de higiene. Por lo tanto, se consideró que eran el ambiente perfecto para la proliferación de todo tipo de virus con capacidad de mutaciones ilimitadas. Los síntomas iniciales del virus H1N1 eran similares a los de la influenza estacional, incluyendo fiebre, tos, dolor de garganta, dolores corporales, dolores de cabeza, escalofríos y fatiga. Sin embargo, algunas personas, especialmente aquellas con condiciones de salud subyacentes, experimentaron síntomas más graves, como neumonía e insuficiencia respiratoria, a medida que el virus se propagaba rápidamente por países y continentes. Facilitado por los viajes internacionales, se convirtió en una preocupación global de salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la declaró una pandemia en junio de 2009,
siendo la primera pandemia de influenza en más de 40 años. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, se estima que entre 151.700 y 575.400 personas murieron en todo el mundo a causa del virus H1N1 durante el primer año de la pandemia. Solo en los Estados Unidos, el CDC estima que entre abril de 2009 y abril de 2010 hubo aproximadamente 60.8 millones de casos de H1N1, que resultaron en 274.304 hospitalizaciones y 12.469 muertes. Chikungunya. El brote del virus de chikungunya es una preocupación de salud global en curso, con múltiples brotes que han ocurrido desde 2004. Esta enfermedad viral transmitida por mosquitos actualmente afecta a millones de personas en todo el mundo. Una vez que el virus se trasladó a poblaciones urbanas de mosquitos, encontró un ambiente ideal para propagarse rápidamente entre las poblaciones humanas. La facilidad de los viajes internacionales y la amplia distribución de los mosquitos Aedes facilitaron la propagación del virus a otras regiones, lo que llevó a brotes en África, Asia, las Américas y partes de Europa. Si bien la fase aguda de la enfermedad puede ser extremadamente dolorosa, el peor aspecto del chikungunya es que algunas personas desarrollan dolor articular crónico y duradero, que puede persistir durante meses o incluso años después de la infección inicial. Esto significa que, si formas parte del desafortunado porcentaje que contrae esta enfermedad, podrías experimentar un dolor constante e incómodo durante casi el resto de tu vida. Esto, combinado con la falta de un tratamiento o vacuna efectiva, ha agravado la situación. A medida que el virus se propagaba por diferentes regiones, los informes de brotes generalizados y los síntomas agonizantes experimentados por los pacientes alimentaron un sentido de pánico y ansiedad. Estudios recientes han demostrado que el chikungunya ha afectado a más de 1.700.000 personas solo en las Américas desde su introducción en 2013. Con todos estos problemas de larga duración, la mejor manera actualmente de protegerse es evitar los mosquitos a toda costa. Sarampión. A pesar de que el sarampión es una enfermedad para la cual existe una vacuna de fácil acceso, todavía se registran cientos de brotes en todo el mundo. Esto ocurre en parte porque, paradójicamente, los más afectados son aquellos que son demasiado pobres para costearla o simplemente no creen en las vacunas. El sarampión es altamente contagioso y puede transmitirse fácilmente a través del contacto directo con gotas respiratorias o por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. El hecho de que pueda permanecer en el aire hasta por 2 horas significa que, una vez que comienza un brote en una población no vacunada, se puede hacer poco para detenerlo. Después de unos días, aparece un sarpullido rojo y manchado que comienza en el rostro y se extiende hacia el resto del cuerpo. En algunos casos, donde la mala higiene se combina con la mala suerte, ciertas personas con un sistema inmunológico debilitado pueden contraer una cepa letal del virus, lo que puede llevar a complicaciones graves, como neumonía severa, encefalitis, inflamación cerebral e incluso la muerte. En los últimos años, se han registrado varios brotes de sarampión en todo el mundo, a menudo originados por casos importados de viajeros o patrones de migración. Entre los principales brotes destacan el brote de sarampión de 2019 en la República Democrática del Congo, donde se reportaron más de 6.000 casos y 89 muertes, y el brote de sarampión de 2018 a 2019 en Filipinas, que resultó en más de 33.000 casos y 594 muertes. Fiebre del dengue. La fiebre del dengue es una enfermedad viral transmitida, una vez más por los mosquitos Aedes. Estos mosquitos suelen reproducirse en fuentes de agua estancada, como charcos, tanques de agua y recipientes desechados que pueden acumular agua de lluvia. Los brotes de fiebre del dengue suelen ocurrir en regiones tropicales y subtropicales, donde el clima y las condiciones ambientales favorecen la proliferación de estos mosquitos. El virus del dengue tiene 4 cepas diferentes de infección. Una infección con una cepa proporciona inmunidad de por vida contra esa cepa en particular, pero no contra las otras 3. Esto significa que las personas pueden infectarse con fiebre del dengue múltiples veces, tantas como ocasiones entren en contacto con estos mosquitos. La enfermedad se transmite a través de la picadura de un mosquito Aedes infectado. Cuando un mosquito pica a una persona infectada con el virus del dengue, el virus entra en el sistema del mosquito. Después de un periodo de incubación de 8 a 10 días, el mosquito puede transmitir el virus a otras personas a través de sus picaduras. Los síntomas de la fiebre del dengue generalmente aparecen entre 4 y 7 días, después de haber sido picado por un mosquito infectado. Los síntomas comunes incluyen fiebre alta, fuerte dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y erupciones en la piel. En ocasiones, la fiebre del dengue puede progresar a una forma más grave llamada fiebre hemorrágica del dengue o síndrome de choque por dengue. En estas etapas críticas, el virus puede causar fugas de plasma, una caída en los niveles de plaquetas que provoca problemas de sangrado y coagulación, y un daño severo a los órganos debido a la destrucción causada por el virus. Estas complicaciones suelen llevar a la muerte. La prevención de los brotes de fiebre del dengue generalmente implica el control de la población de mosquitos mediante la eliminación de todos los sitios de reproducción.
el uso de insecticidas y asegurarse de que no haya lugares donde puedan esconderse.